Por eso, funciones y límites. Vale. En el examen de mañana se os va a pedir dibujar funciones y sus modificaciones. Las funciones elementales que hemos visto os decían cómo era la forma, ¿no? Es que si estáis, ¿veis por qué digo que estáis un poco en la barra? Porque no os calláis, entonces como no os calláis, no escucháis y entonces pues no entendéis lo que estoy diciendo. Las funciones que entran, ¿vale? Las funciones que entran son las funciones que hemos visto, por eso nos hemos tirado un buen rato diciendo cuál es la forma de cada una de ellas. ¿Qué pasa? Una vez que conoces las formas de cada una de ellas, las puedes trasladar. Y había un montón de ejercicios, de traslaciones, etcétera, que os mandé. Os hice un documento especial para que vierais también cómo se modifican unas funciones a otras por traslación arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. También os dije que era una simetría con respecto al eje X y al eje Y. ¿Os acordáis? Pues todo eso os puede caer con cualquier función. Aparte, os di a conocer la función seno y la función coseno y también la tangente. Os expliqué cuándo no estaban definidas las funciones tangentes, cuándo no estaba definido el logaritmo. Todo eso lo tenéis que haber interiorizado ya. ¿Por qué? Porque ahora te puedo pedir que modifiques cualquiera de esas con una modificación de traslación para arriba, para abajo, lo que sea. O sea que no son cosas nuevas porque ya las habéis visto en los ejercicios. Ahora os he estado pidiendo que hagáis cientos de ejercicios porque había que hacerlos para poder realizar el examen, no porque yo sea una profesora mala y quiera torturaros. Segundo, bueno, otra de las cosas es que como no habéis hecho los ejercicios, a veces no tenéis dudas. Porque claro, yo os digo, ¿qué dudas tenéis de los ejercicios? Y casi nunca me decís nada. Y no sé qué hacer con esto, porque yo no puedo trabajar por vosotros. Yo os puedo hacer un montón de material, os puedo dar vídeos, etcétera, pero trabajar por vosotros no voy a poder trabajar por vosotros. Y yo espero dudas, siempre he esperado dudas en segundo de bachillerato. Me he quedado un montón de recreos, yo me he quedado a séptimas horas, etcétera, en primeros, en segundos de bachillerato, y vosotros no me habéis preguntado nada. Y eso es porque no habéis estudiado, porque suele haber muchas preguntas, ¿vale? Y no por falta de nivel, sino porque los ejercicios que te pueden mandar tienen tela. Así que por eso os he echado la bronca, porque lo noto con respecto a otros cursos. Luego hemos visto un montón de dominios de funciones que tampoco eran fáciles. Empezamos el curso viendo funciones que tenían muchísimos problemas en sus dominios porque había que realizar inecuaciones que tampoco habíais interiorizado del primero de bachillerato y realizábamos tablas y decíamos, como la raíz no está definida aquí, esto no puede ser positivo y esto no sé qué, ¿os acordáis? Luego también te ponían, por ejemplo, un logaritmo que tampoco estaba definido con los números negativos y tenías que ir restringiendo y restringiendo y restringiendo y viendo dónde se anulaban los denominadores. Entonces, pues bueno, ahí tenéis la tira de cosas, de dominios. Luego habíamos visto lo que era una composición de funciones. E inmediatamente después habíamos visto la función inversa. La composición de funciones pues era cuando tú evaluabas una función en otra y entonces eso pues te da una función resultante que podría tener un dominio modificado del que partían de esas dos. Y también había que estudiarlo y os puse varios ejemplos y ejercicios de ello para que practicaréis en casa. Luego la función inversa era una función que compuesta con otra te daba la identidad. Hablamos de que eran simétricas con respecto al eje Y igual a X, que era una recta que dividía el primer cuadrante en dos, pero aparte os enseñé a calcular la inversa de una función simplemente considerando que, entre comillas, la Y era la nueva variable y había que despejar la X en función de la Y. Yo me acuerdo que os di varios ejemplos, de hecho están todos los apuntes, lo tendréis por ahí. Profe, dentro de
Pues depende de qué función, yo creo que no, porque hemos dicho que el recorrido de las funciones solo vamos a poder hacerlo cuando sepamos cómo hacer la gráfica de una función. Y eso, ¿os acordáis que os dije que no lo íbamos a poder hacer hasta que viéramos la continuidad y la derivabilidad? Entonces sí que hay algunos recorridos que los conoces, por ejemplo el de proporción inversa, que siempre van a tener problemas en un punto solo, porque sabes cómo es la función. También vas a poder hacer los recorridos de una parábola. ¿Por qué? Porque la parábola te delimitaba el vértice, lo que no tenías en la y lo que sí tenías en la y. Pero mucho más no vamos a saber, ¿vale? Si lo hago es porque sabéis hacerlo, porque son cosas muy sencillas, ¿vale? Y luego, después de esto, ya venían los límites. Os hablé de los límites laterales. Os he puesto varios ejemplos donde hay que calcular los límites laterales, que en general van a ser en funciones definidas a trozos o bien cuando te da una indeterminación del tipo 1 partido por 0, porque ahí ibas a infinito, ¿vale? Pero al ir a infinito tenías que ver si era un infinito positivo o negativo y tenías varios ejemplos de eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenéis que saber de límites es que se evalúa la función en el punto que sea para ver si el límite existe, porque hay algunos que reemplazando la variable sirve. Lo segundo que tenéis que decir es que si tú tienes 0 partido de cualquier cosa, incluido infinito, esto es 0, pero que si tienes 1 partido por 0, esto es infinito neutro y entonces tenéis que calcular límites laterales. Porque cuando tienes algo así es que tienes una asíntota que llamábamos vertical y entonces la función podía ir para arriba o podía ir por abajo, etc. Luego lo siguiente que tenéis que conocer son las indeterminaciones. Había muchas indeterminaciones y hemos estudiado varias. Entonces el teorema de infinitos nos decía muchas cosas. Lo primero que nos decía el teorema de los infinitos era que nos enseñaba a calcular los límites cuando la x tendía a infinito, ¿no? Por eso se llamaba así. Y teníamos varios casos, que me diera infinito más infinito y eso me daba más infinito. No había ningún problema. O menos infinito, que también me daba menos infinito. ¿No? Luego me decía que si tenía infinito menos infinito podía ocurrir varios casos. El primer caso que podía ocurrir es que el orden de los infinitos me lo resolviera. Por ejemplo, si tengo x quinta menos x al cuadrado, ¿vale? Ahí la que corre más es la x quinta. ¿Os acordáis? El logaritmo era el más lento de todos. Entonces, a veces se resuelve con el orden de los infinitos. Si no se puede con el orden de los infinitos, había que mirar si era de las clases que yo os di. La primera clase que os di era de la raíz de algo menos la raíz de algo, que lo voy a llamar raíz de algo otro, de otro algo. Y en ese caso el algo y el otro algo tenían el mismo orden. Por ejemplo, que tuvieras ahí un x al cuadrado y un x al cuadrado y más cosas, ¿no? Y entonces aquí tenías que multiplicar por el conjugado. No había otra manera. Había que multiplicar por el conjugado, ver que se anulaban las cosas y ver qué pasaba, ¿no? ¿Sí? Y luego había cosas de este estilo, donde también tenían el mismo orden. Es decir, cuando tú cogías el polinomio de arriba y lo dividías entre el de abajo, te quedaba, por ejemplo, x cubo. Pero el otro, si cogías el polinomio de arriba y el de abajo, también te quedaba algo con x cubo y más cosas. Entonces, en ese caso tenéis que resolver de alguna manera esa fracción algebraica
hallando el mínimo común múltiplo y anulando las cosas que fueran en común, etcétera, hasta que lo simplificarais. Esos eran los 3 casos que teníamos con infinito menos infinito. Ahí pone menos infinito igual a más infinito. No, es menos. A ver, si tú tienes menos 3, te da menos 6. Si tienes menos 3 por menos. Vale, la otra cosa que me decía el teorema de los infinitos es que si tú tenías infinito por infinito, te daba infinito. Es decir, ahí no había ningún problema, no había ninguna indeterminación. Lo único que os decían es que seguía la regla de los signos. Si tú multiplicabas más infinito por algo de menos infinito, te daba negativo. ¿Os acordáis? Eso no te daba problemas. Por ejemplo, que tuvierais x4, x elevado a 4 por el logaritmo de x, ¿no? Pues uno te va a tender, el x a la cuarta te va a tender a infinito, ¿no? Pero el logaritmo te va a tender también a infinito, con lo cual infinito por infinito pues es infinito, ¿no? O sea que aquí problemas no te daba, tampoco. Cuando sí que tenías un problema era cuando tenías infinito partido de infinito, ¿verdad? Y entonces aquí decíamos, aquí tienes también el orden de los infinitos, ¿no? Si lo de arriba corre más y tienes lo de abajo, ¿no? Que corre menos que lo de arriba, entonces te ibas a infinito, siguiendo la regla de los infinitos. Si había un signo negativo en la división, pues era negativo, ¿vale? Sin embargo, si aquí tienes algo arriba y esto corre más, pues te daba que era 0. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Qué más vimos aquí? Vimos que si tenías P de x y Q de x, por ejemplo, dos polinomios, y P de x y Q de x tenían el mismo orden, entonces esto te tendía a un número. Por ejemplo, que tuvierais algo que empezara por x a la quinta, ¿no? Y abajo que tuvieras 2x a la quinta más cosas. Pues entonces las x a la quinta era lo que mandaba, la 2x a la quinta era lo que mandaba y te quedaba un medio. ¿Vale? No vimos nada más de esta, no me acuerdo, no creo que viéramos nada más. Pero en el caso de que te pueda aparecer una raíz abajo o dos raíces, se haría un conjugado también. El infinito entre infinito lo veremos también más adelante con la regla del L'Hopital con derivación. Entonces no he dado muchos detalles por eso, ¿vale? Aquí también te podía aparecer la raíz enésima de P de x partido la raíz enésima de Q de x o mésima, que hicimos algún ejemplo, y se resuelve de la misma manera. Coges los principales, los divides y ya está, ¿vale? Y lo otro que vimos de infinito partido infinito, yo creo que aquí acabábamos, ¿no? Y luego teníamos de límites, ¿no? También teníamos lo siguiente. Lo voy a poner por aquí. Ahora, cuando x tiende a un número, ¿vale? Ya a un número, no es infinito, porque ahí ya no es el teorema de los infinitos, cuidado con esto, que no se puede utilizar el orden de los infinitos si no tienes x a infinito, ojo. Nos podían ocurrir varias cosas que nos daban indeterminación también, ¿verdad? Podíamos tener una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, que era el número e, ¿no? Podíamos tener 0 partido por 0, ¿no?
Y creo que no os he enseñado más, ¿verdad? También os enseñé cuando x tiende a infinito, 1 elevado a infinito, que se resolvía igual que esta. Pero no la puedo poner en el teorema de los infinitos porque no es de él. ¿Vale? En el teorema de los infinitos te dice cómo compararlos, cómo quién corre más, quién corre menos, qué pasa con una suma, con una resta, pero no te dice si te sale un número e qué pasa. Entonces, en resumen, hemos visto cuando x tiende a infinito, ¿no? Hemos visto la indeterminación infinito partido por infinito e infinito menos infinito. Hemos visto cada caso cómo se hace, ¿no? Y además 1 elevado a infinito, que tenía correspondencia con límites con el número e. Y cuando x tiende a un número, habíamos visto el 0 partido por 0 y el 1 elevado a infinito. Del 0 partido por 0, lo que se hacían eran las raíces que pudiera haber de lo que aparecía y quitábamos el problema factorizando arriba y abajo, ¿no? Bueno, pues límites de todas estas clases es lo que os puse en el vídeo, resueltos para que lo tuvierais ahí como más repaso todavía, que es lo que no sé si ni siquiera se habéis mirado. Entonces, si vais a los apuntes que hice, os fui dando el repaso de cada cosa y os fui poniendo, ¿vale?, lo que os podía ocurrir. Cogía ejercicios de la hoja, os iba diciendo las soluciones absolutamente a todos, ¿vale? Y entonces me pasé de algo que era sustituir directamente a los ejercicios que tenían x tendiendo a infinito, ¿no? De aquí cogí varios ejemplos, hice uno de los que os cuento que es sencillo, donde x tendía a infinito y resulta que lo de abajo, al tener un x cubo, iba más deprisa, ¿verdad? Pero recordé el método de dividir por la x para que vierais que efectivamente era 0. Pero esto no lo tenéis que hacer, simplemente decís, este corre más, eso es 0, por el orden de los infinitos, ¿no? El segundo que hice fue el de una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Tiendo a un número, ¿vale?, y resulta que tengo 0 partido por 0. ¿Qué haces? Bueno, pues lo que haces es que factorizas lo de arriba, factorizas lo de abajo y quitas el que te molesta, ¿vale? Que es otro de lo que acabamos de decir. Pero en particular os doy el ejemplo y entonces, fijaros, factorizo el de arriba, factorizo el de abajo y el límite me queda 2, ¿vale? El siguiente que hice era uno donde tenéis que tener en cuenta el signo al que tendía tanto la x como el signo de los polinomios en S menos infinito. Sí que es cierto que corre más el x cubo, ¿verdad? ¿Lo veis? El x cubo corre más que S. Pero claro, hay que ver qué te da si pones un menos infinito. Y entonces, para pensar en el menos infinito tienes que pensar, por ejemplo, en el menos 3. Si tú pones menos 3, ¿qué te da? 3. Por eso de aquí que el límite sea positivo, ¿vale? Después hice uno del tipo que os digo que hay que estudiar los límites laterales. ¿Lo veis? ¿Por qué hay que estudiar los límites laterales? Porque es de este estilo. Es lo que he llamado asíntota vertical. Con lo cual, te cogía el límite por la izquierda, te cogía el límite por la derecha y te explicaba cómo conseguir estos signos, que es lo único que te interesa, porque realmente ya sabes que es infinito. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues coges un número cerquita del 0 por la izquierda, como el menos 0,01, ¿no? Lo pones en la ecuación y ves si es positivo o negativo.
Por la derecha hacías lo mismo, cogías el 0,01 y lo mirabas en la ecuación y veías si era positivo o negativo y ya está. ¿Qué más hice? Otro límite de ese estilo, ¿no? ¿Lo veis? Os puse 2. Y en este caso os dije que lo podíamos haber deducido simplemente porque viene de la función de proporcionalidad inversa 1 partido por x. ¿Os dais cuenta? Tenemos 1 partido por x modificado. ¿Qué se hace? Bueno, pues ya se sabe con ese 1 partido por x modificado, que era como daros un ejemplo de lo que os puedo pedir que hagáis con una traslación, una arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Lo que se hace es decir, ¿dónde se van las asíntotas? Las asíntotas serán la línea azul y la línea naranja. Y veíamos que la asíntota, que era azul, se iba a x igual a 3, que era el límite, ¿vale? Bueno, pues ahí viene explicado. Luego os hice un ejemplo del número e. Yo os puse aquí un montón de ellos y os hice, no sé si 1 o 2. Os hice 2, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que era un repaso bastante bueno de todo lo que hemos visto de límites, porque los hice todos, ¿vale? Aparte os iba diciendo pues el repaso para el examen. Entonces voy a explicaros lo que va a entrar extra para mañana, que son las asíntotas, que no es nada nuevo, porque son límites. O sea, yo os he estado hablando de las asíntotas muchas veces y lo que voy a hacer ahora es normalizar, o sea, simplemente dar la definición formal. Entonces, no sé qué sección es, pero lo que os voy a decir ahora, buscaré la sección y la pondré, ¿vale? Entonces, una asíntota es una recta a la que se aproxima infinitamente la gráfica de una función sin tocarla. Es decir, las primeras que vimos son rectas de este estilo. A estas se las llaman rectas verticales. ¿Vale? ¿Por qué son verticales? Porque no están tumbadas. ¿Vale? A las que están tumbadas se les llama horizontales. Pero claro, en el mundo de las rectas también las hay oblicuas, ¿verdad? Esta asíntota tiene la forma x igual a a. Es una recta donde a es un valor constante, como por ejemplo x igual a 3, ¿vale? Y vienen de calcular el límite cuando x tiende a a de f de x y ocurre que obtienes un infinito. Por ejemplo, las del tipo 1 partido por 0, ¿no? O el logaritmo de x cuando x tiende a 0. ¿Os acordáis que no está definido y se va a menos infinito? Bueno, pues en estas, cuando tú obtengas que al ir a un valor concreto obtienes un infinito, obtienes una asíntota vertical. Y en este caso tienes que estudiar los límites laterales. ¿Por qué? Porque te puedes ir hacia arriba por un lado y hacia abajo por el otro. Estas de aquí son del tipo y igual a a. Es decir, en vez de tener la constante como la x, ahora lo que es constante es la y, ¿vale? Y estas vienen de calcular
el límite cuando x tiende a infinito de f de x y te da esa constante. O sea, es una, por ejemplo, cuando vosotros estáis estudiando las racionales que tienes p de x, q de x y tienen el mismo orden, ya hemos visto que te da una constante. Pues eso te dice que esa línea y igual a esa constante es una horizontal. ¿Vale? Y luego las oblicuas ocurren cuando tienes una pendiente y además tienes aquí un coeficiente, ¿vale? Son así, son una recta normal. ¿Y cómo se halla esta? Bueno, pues lo primero que tiene que ocurrir es que cuando tiendes el límite a infinito, te da infinito. Y sin embargo, cuando divides f de x entre x, te da esa m. Y cuando haces el límite de f de x menos m por x, te da n. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues cuando estés estudiando la función, si te da esto, coges y divides esa función entre x. Si te da una constante, es que hay oblicua. Y si no, pues nada. ¿Vale? Por ejemplo, luego lo coges porque no nos da tiempo. Cuando teníamos esta función de aquí, esta línea era vertical y esa línea es x igual a 0 y esta línea era horizontal, que también era del tipo y igual a 0. ¿Lo veis? Ahí había dos asíntotas. ¿Cómo se ve? Bueno, pues eran del tipo el límite cuando x tiende a 0, ¿no? De 1 partido por x. Si tú tienes el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, ¿vale? Te da más infinito. Y sin embargo, cuando tienes el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 partido por x te daba menos infinito, porque era así, ¿verdad? Esta es uno de los ejemplos básicos en las que te decía que x igual a 0 era una asíntota vertical. O sea, que no hay que calcular nada nuevo, es simplemente saber el nombre. Ahora, era una horizontal porque el límite cuando x tendía a infinito de 1 partido por x era 1 partido infinito, que es 0. Es decir, por aquí me aproximo a esta línea, ¿lo veis? Y esto significaba que y igual a 0 era asíntota horizontal. Y fijaros, voy a poneros un ejemplo de una función que tiene una asíntota oblicua, ¿vale? En este caso ya sé que las asíntotas oblicuas solo tienen sentido en el infinito. Tengo que tender x a infinito, ¿no? Bueno, pues el límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo partido de x al cuadrado menos 1 es como el límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo x al cuadrado, ¿no? Y eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x, que es infinito, ¿no? Sin embargo, el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x cubo más 3x, x al cuadrado menos 1, es el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x, que es menos infinito. O sea que me voy a más infinito y a menos infinito. No es vertical y no es horizontal. Vamos a ver si es oblicua, ¿no? Para ser oblicua, yo cojo toda esta función y la divido entre x. El límite cuando x tiende a infinito
de x partido de 2x al cubo más 3x, x al cuadrado menos 1 es igual al límite cuando x tiende a infinito de... Esta pasa al denominador y te queda x al cuadrado menos 1, 2x cubo más 3x, y eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo partido x cubo, que es igual a 2. ¿Lo habéis visto? Y te da igual que sea más infinito que menos infinito, así que va por los dos lados, ¿vale? Me ha dado constante, pues sí, es una asíntota oblicua. O sea que mi asíntota oblicua es igual a 2x más algo. Para encontrar ese algo, ¿sí?, lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a infinito de... Coges f de x, un segundo por favor, y le restas 2x. ¿Cómo hacéis eso? Pues ponéis el mínimo como un múltiplo de denominador, ¿vale? Y lo hacéis. Os voy a subir el vídeo cortito de esto, no es nada difícil, es simplemente ver que tiene una asíntota. Entonces significa que cuando hacéis esto vais a tener una gráfica así, donde la función se aproxima en el infinito y en el menos infinito. Que no lo vais a ver ahora, pero cuando las dibujéis es importante. Esta tarde os completo el vídeo, ¿vale? Pero todas son así. Coges la función y la divides entre x, ¿vale? Que no hay